NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, ¿qué tal? Nuevamente estamos en Entre Líneas, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Y hoy está con nosotros el maestro Eduardo Rivera Pérez. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Extracción Panista. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Juan Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. Encantado de estar aquí en Tulancingo y por supuesto también aquí con mi amigo Julio, colega y también buen presidente municipal. También Eduardo es alcalde de la ciudad de Puebla. Y se encuentra también el arquitecto Julio César Soto Márquez, presidente municipal de Tulancingo. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti por darnos el privilegio de estar aquí en tu medio de comunicación. Muchas gracias. Eduardo, acaban de celebrar justamente esta reunión de alcaldes. El organismo que tú presides integra 552 ediles en todo el país, todos ellos de extracción panista. Bueno, pero hicieron ustedes un llamado a la Secretaría de Gobernación para una mejor coordinación en materia de seguridad. Así es, Juan Carlos. Yo creo que el tema de los problemas que enfrenta nuestro país, entre ellos la seguridad, no podemos resolverlos si no los empezamos a encontrar las soluciones a partir de los municipios. Si queremos un México fuerte, tiene que haber municipios fuertes. Y en el tema de seguridad es indispensable tomar en cuenta los municipios. Por conducto de Julio, en esta ocasión, quien además asume, ¿no?, la secretaría de esta importante asociación a nivel nacional, hemos querido impulsar este diálogo también con el gobierno de la República. El tema de la seguridad es un tema que nos atañe a todos, nadie puede quedar ajeno, entre ellos también los ciudadanos. Tenemos que tener una estrategia de corresponsabilidad de participación, pero es fundamental que las autoridades que tenemos el deber de Estado, ¿sí?, y la obligación, por supuesto, que nos mandata la ley de salvaguardar la integridad de las personas, que tenemos que coordinarnos, que tenemos que buscar nuevas estrategias. Y esta es la disposición de la asociación. Independientemente de que seamos una asociación que tengamos alguna afinidad partidista, no significa que tengamos que gobernar solamente bajo colores partidistas. Aquí los colores pasan a segundo plano. Nuestra responsabilidad de Estado es trabajar por todos los mexicanos y mexicanas y lo queremos hacer, insisto, de manera coordinada. Por eso hubo este pronunciamiento. Sí vivimos una situación crítica en varias zonas del país y tenemos que atenderla. Y los municipios, me parece que somos los alcaldes y los gobiernos municipales un factor fundamental, yo diría indispensable, para poder tener una estrategia exitosa en el tema del combate a la inseguridad en México. ¿Por qué hacen un llamado un poco enérgico al secretario de Gobernación en el sentido de que no existe esta coordinación en los protocolos de los delitos? Nos preocupa que en algunos municipios, algunos alcaldes que han sido amenazados por el crimen organizado, uno de ellos estuvo aquí incluso. Uno de ellos también estuvo aquí, bueno, el caso también del propio presidente actualmente de La Piedad, ¿no?, en Michoacán, su antecesor, también alcalde emanado de Acción Nacional, fue acribillado también por el crimen organizado, ¿no?, en las calles también de esa ciudad. Hasta este momento no encontramos respuestas, no hay responsables. Cada 4 meses vienen desafortunadamente encontrándose algún homicidio contra algún alcalde y esto no puede quedarse así. Algo está faltando, algo está fallando y por eso hacemos este sí llamado enérgico pero también respetuoso, ¿no?, al secretario de Gobierno de la República para que haya protocolos mucho más claros, sobre todo de prevención en aquellos alcaldes que pudieran tener algún riesgo, alguna amenaza del crimen organizado. Todas las vidas son importantes, cuidarlas y privilegiarlas, y es tan importante la vida de un ciudadano, un empresario, ¿sí?, un trabajador, un indígena, pero también es importante y valiosa la vida de un alcalde. Es tan digna la profesión de un empresario, de un arquitecto, de cualquier servidor público, independientemente de la responsabilidad que se tenga, incluyendo la de ser alcalde. Y por eso nosotros en este movimiento municipalista, ¿no?, a favor de los municipios en México, es que alzamos esta voz y que pedimos este
esta colaboración, este trabajo de corresponsabilidad, porque queremos que las cosas funcionen mejor en México. Julio, bueno, ya estás tú como secretario de este organismo, los 552 alcaldes de extracción panista. Tú tuviste recientemente un incidente con una corporación federal, tú inclusive has dicho que ya pasaste la hoja a otro lado. Sin embargo, esa falta de coordinación es lo que propició este enfrentamiento. Sí, yo podría decir, no propiamente propició este enfrentamiento, pero sí podría decir que en los 2 años casi de ejercicio gubernamental en la parte local, pues no hemos tenido un encuentro, una reunión de trabajo con los titulares de las áreas, los alcaldes. Hay una reunión que se hace mensualmente de manera interinstitucional, pero creo yo que hace falta la interlocución de parte de los tomadores de decisiones, tanto de la responsabilidad en el ámbito de seguridad pública de la Federación, del Estado y del municipio. Únicamente hemos tenido una reunión de esa naturaleza en 2 años, entonces sí nos hace falta el acercamiento y por supuesto el que no estemos coordinados pues va en demérito del servicio de seguridad pública que podemos prestar a los ciudadanos. Por eso nosotros hemos hecho la propuesta, independientemente de darle la vuelta a la página, en el tema mediático, nosotros referimos que habíamos hecho una queja ante el órgano de control interno de la Policía Federal para que se atienda y se corrija. No queremos tampoco perjudicar a nadie y hoy el exhorto es más allá de hacer un pronunciamiento ante los diferentes medios de comunicación, va dirigido a que hagamos un ejercicio de autorreflexión y veamos en el ámbito de nuestra competencia de qué forma estamos actuando, si es la forma correcta o si tenemos que modificar, y en este caso también lo digo por las autoridades locales, necesitamos modificar la actitud. Por eso está el exhorto al secretario de Gobierno para que nos pueda recibir a la Asociación de Gobernación, a la Asociación Nacional de Alcaldes, para exponerle nuestros puntos de vista y que en tenor a ello, si lo aprecia conveniente, pues se hagan las consideraciones pertinentes y tengamos esa interacción e interlocución con el Gobierno de la República. ¿Ustedes ya han solicitado una reunión formal? Hemos tenido encuentros a nivel Asociación Nacional de Alcaldes con el secretario de Gobierno. La verdad es que podemos decir que es un hombre generoso en su tiempo. El presidente Eduardo Rivera ha tenido varios encuentros con él. Ha sido generoso porque nos ha dado el tiempo, cosa que no venía pasando en anteriores gobiernos federales. Hoy nuestra voz ha sido atendida, pero propiamente en la estrategia de comunicación con los mandos de las responsabilidades en materia de seguridad pública, esa sí no la hemos tenido. Entonces sí necesitamos esa reunión. Hay otros organismos que también están abonando para el tema de seguridad, como es la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito municipal, de la cual también formamos parte a nivel de la Asociación Nacional de Alcaldes, y todos estamos en la misma tesitura. No es una circunstancia de colores el que hoy haga el pronunciamiento la ANAC, es un pronunciamiento compartido también con muchos otros alcaldes de otras extracciones partidistas, porque se gobierna para todos. Eduardo, si en materia de seguridad hay este conflicto, ¿cómo estará el resto de los asuntos políticos que ustedes tienen necesidad de ventilar, sobre todo de tener una interrelación con las autoridades, no solamente estatales, sino federales? Bueno, yo creo que hay un saldo pendiente en el diseño del sistema político en el país. Me parece que seguimos arrastrando un esquema post-revolucionario que está agotado. Y una muestra muy clara de un botón, ¿no?, de esto que yo afirmo es que, por ejemplo, en México, siendo un país democrático, la reelección de los alcaldes es un tema que no es posible, mientras que en todo el mundo democrático, no solamente en América Latina, en Europa, Norteamérica, Asia, en todo el mundo democrático se permite la reelección de las autoridades. El problema es un problema político, y mientras no volteemos a ver a los municipios la triste y penosa realidad que enfrentamos, y no lo digo no solamente en mi caso, ¿no?, que puedo decir afortunado porque tengo una ciudad indudablemente hermosa y grande por gobernar, pero hay municipios que desafortunadamente, por ejemplo en el tema de seguridad, pues a veces un policía tiene a veces un alcalde tiene 6 policías, 6 elementos para poder trabajar por la seguridad de su municipio. Entonces, yo lo que diría es, falta voltear a ver al municipio, falta entender esta realidad por la cual atravesamos. Somos la autoridad más cercana a la gente, somos la autoridad que tiene que resolver el drenaje, el agua, el alumbrado, la seguridad,
la pavimentación, los panteones, la limpieza, es decir, las condiciones mínimas para que los ciudadanos en este país puedan vivir dignamente. Esa es la tarea de los alcaldes en el país. Sin embargo, del 100% de recursos públicos que se reciben dentro de las administraciones o del poder central, solamente el 10% se le entregan a los 2.400 alcaldes de este país. El 90% se le quedan a los estados y a la federación. Es decir, nosotros nos consideramos una institución dentro del sistema político mexicano que nos decimos adultos, que tenemos la capacidad de gobernar, que conocemos los problemas, que podemos hacer las obras. Lo que queremos son herramientas, lo que queremos son dientes para poder hacer las cosas. Y mientras al municipio se le siga tratando, ¿sí?, como la última escala, ¿no?, la última instancia, ¿no?, de la administración pública, pues indudablemente seguirá sufriendo no solamente el municipio, sino este país. Debería ser al revés. Debiera de ser al revés. Deberíamos de lograr una mayor desconcentración, una mayor descentralización de recursos y de herramientas para los municipios, y debiéramos invertir la pirámide, ¿no?, para poder, insisto, poder atender mejor las necesidades que la población tiene. Y esto, Juan Carlos, te diría, si tú aquí tuvieras algún alcalde emanado de las filas del PRD o algún alcalde emanado de las filas del PRI o de cualquier otro color político, te puedo decir y te puedo afirmar que tenemos, independientemente de los colores partidistas, independientemente del tamaño del municipio que gobernemos, compartimos esta misma inquietud y esta misma situación, que por eso nosotros hemos impulsado este movimiento municipalista para alzar la cara por los municipios que, insisto, al final de cuentas tiene el objetivo de atender mejor a quienes gobernamos. Julio, un problema para ustedes ha sido la cuestión del presupuesto. Casi 90 y tantos % viene de la Federación a través del Estado. Y ustedes manejan de recursos propios un presupuesto muy reducido. Y es ahí donde dice hay que invertir la pirámide. Es correcto. Yo creo que las puntualizaciones que ha hecho el presidente de la República en materia de recaudación son muy acertadas. Los municipios por sí solos somos deficientemente recaudadores. Eso es algo que reconocemos a nivel nacional. Eso hay que revertirlo. Y eso hay que revertirlo. O sea, representamos el 0.2% del PIB en recaudación de impuesto predial. El promedio de la OCDE es del 4%. Entonces, por supuesto, estamos 20 veces abajo de lo que recauda el promedio de los países de la OCDE. Ese es un problema municipal. Pero los municipios, también hay que decirlo, no tenemos los instrumentos financieros, tecnológicos que nos permitan establecer un programa de modernización catastral. Entonces, por eso tenemos en algunos casos que ser creativos en las disposiciones técnicas y administrativas, financieras, hacendarias, para poder mejorar la recaudación. Simplemente voy a ejemplificar el municipio de Corregidora, que el presidente Zapata estuvo aquí también, en Tulancingo. Él recauda por encima de los 150 millones de pesos, de los 250 millones de pesos de recurso propio. Es una buena recaudación. Prácticamente el municipio, el presupuesto. Lo curioso es que tiene la misma población que Tulancingo, ¿no? Pero por supuesto hay grandes diferencias. El impuesto predial aquí se cobra del 8 al 13% del valor real. Allá lo cobran al 75% del valor real. Esas son diferencias de ciudad en función de la recaudación. Entonces un municipio como Tulancingo, colapsado por su deuda pública, 427 millones, pues por supuesto que genera un aletargamiento en el desarrollo social y de un mejor hábitat. Más sin embargo, los esfuerzos están en el planteamiento que hemos hecho al Congreso y que son ejemplos que no estamos inventando nada. Puebla es un ejemplo muy claro. Ellos tienen una ley de hacienda diferenciada al resto, al promedio de los municipios, porque son condiciones distintas. 1.600.000 habitantes no puede tener la misma ley hacendaria que un municipio que tiene 15.000 habitantes. Son necesidades distintas, son complejidades distintas de ciudad en la cuestión hacendaria, más sin embargo en la cuestión de los problemas y la calidad de los servicios que prestamos tenemos mucha similitud. Estamos obligados a prestar los mismos servicios por el mandato que nos da el 115 constitucional. Entonces, en esa referencia, la reflexión que hacía el alcalde, el maestro Eduardo Rivera Pérez, pues tenemos que mejorar nuestra recaudación, pero también la federación tiene que desprenderse del totalitarismo que ejecuta en función del gasto público, ¿no? Alrededor del
90% se van a las entidades federativas y al gobierno de la República. Pero podemos citar Colombia, donde el 30% del presupuesto federal se reparte a los municipios. Entonces, esos municipios, pues por supuesto, hoy son otras ciudades. Y estamos hablando de Colombia, que hace 20 años tenía grandes complejos o problemática en el tema de seguridad. Regresamos con el maestro Eduardo Rivera Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Se acaba de aprobar el presupuesto de la Federación y ustedes anunciaron que hay una bolsa de 2.500 millones de pesos para el reparto de cerca de 2.400 municipios en el país. Vendría siendo como de a millón de pesos por municipio si se repartiera equitativamente. Así es un primer paso. Esa misma reflexión que tú me comentas la expresamos directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, es algo que antes no existía. Volvemos a reiterar, tenemos que seguir creciendo e incrementando ese fondo. Hay algunos incrementos, podríamos decir, no tan sustanciales. Sin embargo, afortunadamente no hay una disminución dentro de la repartición del presupuesto a los propios municipios. ¿Qué queremos hacer con este fondo? A través también de las propias asociaciones de alcaldes y en coordinación con la Secretaría de Hacienda, sobre todo que los municipios más pequeños, los municipios que les es muy difícil gestionar a veces recursos, puedan ser los más beneficiados. Y a lo mejor ahí sí 5 o 10 millones de pesos que un municipio pueda traer, ¿no?, de la federación, puede ser quizá a lo mejor el presupuesto que ejerce durante todo un año, y sí puede ser el espacio deportivo que no tienen, sí puede ser la escuela que hace falta, sí puede ser a lo mejor la instalación de una infraestructura para poner una cooperativa, para poder generar empleos o que la gente pueda trabajar dentro de la misma, o sí puede ser, por ejemplo, un aula de medios, ¿no?, en donde la gente pueda acceder al internet, tener una biblioteca virtual y por supuesto acceder con todos los beneficios que representa el internet. Entonces vemos nosotros de alguna manera, ¿no?, con un aspecto y un ánimo positivo el haber logrado este primer paso. Se logró también dentro del presupuesto que aquellos municipios que están al corriente en el pago de sus impuestos puedan también tener esa devolución por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, que este recurso sea participable. Como un incentivo. Como un incentivo. Tú pagas tus impuestos y entonces se te regresan. Algo también que comentaba Julio, también vendrá un apoyo importante también de los municipios para la modernización del sistema de armonización contable, que también es un tema, un reto importante que tenemos que hacer los municipios para mantener las finanzas sanas. Y por supuesto, dentro de esta repartición estaremos muy al pendiente que estos recursos pues se repartan también de manera oportuna en los diferentes fondos y programas que existen ya catalogados en el país. Entonces, vemos con optimismo, pero también con sensatez este primer paso. Estoy seguro que será uno de tantos. Hoy por lo menos los municipios, al igual que los gobernadores, ¿no?, con la famosa CONAGO, ¿no?, se meten a la discusión del presupuesto, opinan, intervienen, jalan la cobija. Antes los municipios estábamos divididos. Así es. Antes los municipios estábamos divididos, ¿no? Cada quien veía por su lado, ¿no? Hoy hay 3 asociaciones que representamos a través de la Conferencia Nacional de Municipios al más del 95% de los alcaldes en el país, y empezamos a tener voz, influencia, decisión en los temas nacionales del país. ¿Qué pasa con los temas metropolitanos? Porque además es un asunto toral y sobre todo en cuestiones de seguridad. No se reparte la bolsa de la misma manera y finalmente los delincuentes o el crimen organizado circula por las mismas carreteras. En el tema metropolitano yo te diría, en verdad, Juan Carlos, hay todo por hacer. Me da pena decirlo, pero creo que en México nos encontramos en pañales en política pública en aspectos metropolitanos. No solamente en el tema de seguridad. Si tú nos dijeras a las diferentes áreas metropolitanas y a los alcaldes que convivimos dentro de esas zonas metropolitanas, ¿cuál es el plan integral de seguridad pública? No existe. No existe. ¿Cuál es el plan integral, por ejemplo, del tema del agua, que se está acabando el agua? Tampoco existe. ¿Cuál es el plan integral de basura, de transporte, de vialidades? No hay una coordinación y no hay tampoco un manejo adecuado, en mi opinión, también de esos recursos. Lo que sucede es que en los fondos metropolitanos, como es un fondo que etiqueta la Cámara de Diputados a los estados, hay que decirlo, se despachan con la cuchara grande, se llevan todos los recursos del fondo metropolitano y realmente los municipios ni opinamos ni vemos esos recursos. Entonces, sí falta muchísimo, yo te diría, no todo, pero casi todo,
por hacer en el tema metropolitano. Y otro asunto, Julio, en este mismo tema de los municipios metropolitanos, es que son de diferente color y de extracción partidista, y entonces ahí chocan los intereses ideológicos. Nos hacen falta los instrumentos en materia de planeación, no existen, como lo comentaba el maestro Eduardo, porque no existen. O sea, esos instrumentos no están. Hoy llega el fondo y la entidad federativa de la que se trate decide sobre la ejecución, en qué zona y cuánto se hace la inversión. Y esas inversiones no están destinadas a hacer ciudad, porque tenemos la mayoría de los centros históricos de las ciudades en deplorables condiciones. ¿Por qué? Porque no podemos echar mano de la propuesta hacia el fondo metropolitano, claro, con excepción de la capital, que se acaba de hacer una inversión millonaria, que qué bueno por los pachuqueños. Pero somos 3 zonas metropolitanas en el caso de la entidad federativa. Entonces, este concepto erróneo de los temas metropolitanos, sacan el fondo, lo veo muy bien, ¿no? Pero donde los municipios no podemos opinar, pues lo veo muy mal, pues nosotros somos los que habitamos las ciudades. Entonces, no hay una equidad en el reparto de las responsabilidades y la riqueza. Se generó una reforma hacendaria para generar más de 240,000 millones, y solo se generan 2.500 millones en la bolsa para municipios. De ese tamaño es la proporción en la dispersión de la riqueza. Sí necesitamos trabajar y explorar nuevas oportunidades de desarrollo. Los cabildos metropolitanos no se me hace una mala idea. Darle el estatus de ley al reconocimiento de las zonas metropolitanas, hay que hacerlo desde el tema constitucional, que hoy no está regulado. O sea, finalmente sacó el fondo, pero no lo tenemos a rango constitucional, el reconocimiento de las zonas metropolitanas. Nos falta mucho por hacer, pero en la medida que la federación y las entidades nos permitan la opinión, pues estamos los 3 órdenes de gobierno trabajando en pro de los ciudadanos, y eso se llama comunicación política, que mucha falta nos hace. Eduardo Rivera Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Extracción Panista. Este grupo que ustedes representan, 552 alcaldes, ¿son suficientes para poder obtener bolsas importantes de las que luego de repente aparecen por ahí entre los fondos de Hacienda? Pero lo que más me interesa, como grupo político, ¿podrán presionar? Yo creo que no es suficiente, hay que ser francos, hay que ser honestos. Sin embargo, me parece que por lo menos ya hay músculo a favor de los propios municipios. Ya lo enseñaron. Así es, ya lo enseñamos, ¿no? Ya hay un movimiento, y me refiero a un músculo que puede operar. Hoy estuvo, por ejemplo, con nosotros la senadora de la República, quien es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública. El músculo que hemos operado es que nos hemos ido a plantar con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a plantear una agenda, con el secretario de Gobernación, ¿sí?, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Senadores. Es decir, sí es un músculo que articula. Nosotros sabemos nuestra posición realista, por nosotros mismos no vamos a poder transformar la realidad de los municipios, pero sí me parece que somos lo suficientes, ¿sí?, y lo capaces para poder influir en la agenda política municipal. Y para muestra 2 botones. La primera son estos rubros que ya comentamos, del tema de los incrementos en los recursos que vamos a ejercer este próximo año. Y la segunda, y también muy relevante, es que la agenda política, ¿sí?, del famoso Pacto por México, antes no estaba el tema de la reelección de alcaldes. Si tú recuerdas y analizas cómo se inició la discusión del Pacto por México, se tomaron muchas cosas en el tema político, pero no el tema de la reelección de alcaldes. Y fue a través de la ANAC y a través de la CONAM después, posteriormente, en donde nosotros expusimos que era indispensable la reelección de las autoridades municipales. Y hoy es parte de la agenda política de México. Entonces, como dice el dicho, no somos muchos, pero somos los suficientes, ¿no? ¿Pero será factible sacarlo en esta reforma política? Pues mira, yo soy muy optimista. Por supuesto que no puedo cantar victoria. Nos decía la senadora de la República que sí, ya hay un mecanismo y hay propuestas muy concretas, ¿no? Que la reelección pueda iniciarse en el 2018, que si no puede ampliarse la duración de los alcaldes actuales, ¿no? Están discutiendo en qué fecha se podría iniciar este tema de los cambios constitucionales. Nosotros lo que estamos proponiendo de una manera muy simple y concreta es que exista una reelección por un periodo consecutivo de 3 años más, para probar que esto es conveniente, y que más bien ha sido un tema tabú, ¿sí?, histórico, tabú me refiero, porque nunca, es más, la época después
por revolucionaria, la reelección de alcaldes existía, ¿sí? Fue después aún de la época del 17 que existió la reelección y que después se volvió a cancelar la posibilidad de que los mismos alcaldes pudieran continuar. Efectivo, no reelección. Así es, pero era un tema solamente en la cuestión presidencial, ¿no? Que obviamente se extendió a otro tipo de ámbitos, ¿no? ¿Qué tan importante es que las autoridades federales volteen los ojos hacia los municipios y que le quiten esa minoría de edad con los que los observan? Yo diría que es indispensable. Aquella autoridad que no vea esta realidad es una autoridad que está viendo, ¿sí?, de manera miope, ¿no?, el nuevo entendimiento y el nuevo sistema y funcionamiento de la política, yo diría de la nueva política, ¿sí?, que tenemos que llevar a cabo en el país. Yo repruebo, ¿sí?, aquellos que no vean en los municipios la fortaleza para seguir sacando adelante a nuestro país. Sería un tanto como pensar que los problemas que tenemos que atender como autoridades no se requiere la participación de la ciudadanía. Entonces, una autoridad estatal o una autoridad federal que no se coordine, que no voltee a ver, que no entiende el papel de los municipios, me parece que la política pública que quiere implementar va a ser una política trunca y va a ser una política que tendrá como garantía el fracaso. ¿Y qué tan fácil es abrir los espacios, sobre todo cuando tenemos un gobierno distinto al de ustedes? No es fácil, sin embargo, creo que también hay alguna sensibilidad de aquellos quienes también han ocupado estos cargos, ya sea de alcaldes, de gobernadores, exactamente, que les ha tocado estar en otras ocasiones, ¿no?, durante 12 años en la oposición. Yo creo que esa es la ventaja, ¿no?, de la vida democrática en México, de comprendernos unos a otros y de entender que independientemente de la trinchera en la que estemos, necesitamos unos de otros para resolver los problemas del país. Julio, hablas hace rato de cabildos metropolitanos, pero la gente dice más burocracia, ya no, por favor, y sobre todo representantes populares. Es correcto, yo escuché el tema de Roxana Montalegre, regidora de Pachuca Capital, que es otra de las zonas metropolitanas. Me parece importante, digamos, informarnos y hacer las reflexiones pertinentes, ¿no? No podemos estar cerrados a lo que hoy nos está exigiendo la ciudadanía, que son resultados. Y en las zonas metropolitanas, pues obviamente tiene que haber afinidad en las disposiciones de carácter administrativo. No podemos cerrar un negocio que tenga bebidas alcohólicas en una ciudad a las 10 de la noche y en la otra a las 5 o 6 de la mañana y nada más brinca uno en la calle. Esas son las afinidades. En el tema de seguridad también hay mucho que hacer. Y yo quisiera comentar, Juan Carlos, si me lo permites, que dentro de esta articulación de afinidades, el maestro Eduardo Rivera logró el consenso de las tres grandes asociaciones de México en el tema municipal. Hoy compartimos con la ALMAC, con la FENAC y nosotros que somos la ANAC, los problemas de la municipalidad. Y la tenemos FEMAP es lo que son de extracción priista. La FENAM. La sí, FENAM. FENAM. Y luego la ALMAC del PRD, del PRD y la ANAC, que es de Acción Nacional. Y cuando nos sentamos en la mesa a instancias del maestro Eduardo Rivera, compartimos y vimos que teníamos problemas comunes y que necesitábamos de soluciones comunes. Esas soluciones primero ya le dieron forma a una figura jurídica que es la Conferencia Nacional de Municipios de México, que el maestro Eduardo Rivera Pérez la presidió y le tomó protesta al presidente de México. O sea, hoy ya tiene formalidad y ese es un gran paso en la vida democrática del país. Tan importante fue o es que el tema de la reelección de alcaldes es un tema de agenda nacional. Entonces, esos son los espacios del municipalismo en México que las tres asociaciones y que la ANAC ha venido tratando de fortalecer a través de las actuaciones y del encuentro con otras fuerzas políticas. Porque finalmente, Eduardo, los problemas son casi similares, aunque en otras dimensiones, pero son casi similares. Me refiero al agua, a la basura, a las vialidades, a la inseguridad, pero finalmente son problemas, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad es que la realidad que enfrentamos todos los municipios en el país, enfrentamos esa problemática y como lo expresas, ¿no?, es similar. Yo te diría, en algunos casos hasta es igual, ¿no? A lo mejor la realidad depende a veces del tamaño del municipio, del tipo de población, pero enfrentamos problemas comunes con nuestras connotaciones, ¿no?, regionales que tenemos, culturales, pero en términos generales podríamos decir que esa es la realidad de México. Los alcaldes, independientemente del color y del tamaño, están enfrentando problemas comunes y como decía también mi amigo Julio, el alcalde aquí de Tulancingo,
es que se requieren soluciones comunes. Bueno, pues les agradezco mucho al maestro Eduardo Rivera Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Extracción Panista, que ha estado con nosotros, y además presidente municipal de Puebla. Así es, chula es Puebla. ¿Cómo viste Tulancingo? No, muy bien y muy contento. ¿No hay además. queja? No hay queja, no, por el contrario, además muy contentos del trabajo que ha realizado nuestro presidente municipal. Estamos muy contentos, orgullosos de esa disposición que tiene y no tenemos la menor duda de que está trabajando con el ahínco y con el compromiso que quieren los ciudadanos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Julio Soto, por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por darnos la oportunidad. La verdad es que Tulancingo hoy se siente privilegiado de contar con tan distinguidas personalidades de la Asociación Nacional de Alcaldes, empezando por Puebla capital, el maestro Eduardo Rivera Pérez, que ha tenido un empeño en el tema municipal. Estuvo el presidente Zapata, el presidente de Irapuato, estuvo el de La Piedad de Michoacán, estuvo el alcalde de Mérida. Hay muchas experiencias que hay aprender muchas y compartir. experiencias que compartir, y eso es lo que hacemos en la asociación, compartirlo entre nosotros, pero también compartirlo con el resto de las asociaciones. Muchas gracias, Lalo, por estar en tu Encantado, Julio, muchas gracias. Toda la ANAC, muchas gracias, Juan Carlos, por tu anfitrionía. Gracias, Julio. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, yo me despido, Juan Carlos Ortiz, hasta la próxima. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.